Hola, hola, buenas noches. Ay, está bloqueada mi cámara. Vamos a quitarle el bloqueo para que se vea bonita. Buenas noches. Hoy es jueves 28 de abril del 2022 y estamos en Lux Mundi Logias Operativas. Y nos acompañan Horacio Vega, de Río Grande, Zacatecas, Marta Maldonado, de Fresnillo, Zacatecas, Blanca Estela Guzmán y Pablo Cervantes Luna, de León, Guanajuato, más los hermanos que se suben más tarde. Y vamos a ver el tema, las condiciones necesarias para entrar a la iniciación real. Entonces vamos a iniciar y para eso voy a compartir mi pantalla con ustedes, ¿eh? Sí, maestro. Muy bien. Aquí está, vamos a ver, ustedes me dicen cómo se ve. Voy a hacer más grande la letra para que se pueda leer. ¿Sí la ven ahí? Sí, maestro. Muy bien. Y esta es la preparación previa para entrar a la iniciación real. ¿Sí han oído ustedes eso de la iniciación simbólica y real? ¿Sí se acuerdan qué es? ¿O se acuerdan de la diferencia entre iniciación simbólica e iniciación real? Maestro, yo Sí. me imagino, no sé, que la iniciación simbólica, puede ser nada más como el colocar una cruz, por ejemplo, el colocar una cruz. Esa se me hace la simbólica, pero la real, pienso que es cuando ya entramos en acción, cuando iniciamos ya con una disciplina, cuando cuidamos nuestra alimentación, cuando accedemos a este tipo de conocimiento. Así me lo imagino, no sé. Mm, pues para hacer imaginación está muy acertado. Se nota luego la capacidad de oro para encontrar todo eso. Sí, así es, efectivamente. La iniciación simbólica es aquella que se hace con símbolos. ¿Se acuerdan que es un símbolo? Es un dibujo o alguna cuestión que representa un objeto que representa algo. Le ponemos el ejemplo de la carretera, que es muy conocido por todos, que vemos un tenedor y cuchillo. Hay un restaurante, símbolo de comida, ¿no? De alimento, es el símbolo. Yo les digo, a ver, ¿el símbolo es suficiente? Una vez alguien dijo, sí. A ver, entonces bájate y empieza a comer ahí, con ese cartón que está ahí, con la imagen del tenedor y el cuchillo. A ver, empieza a comer. No, ese es solamente el símbolo, la representación de, y como acertadamente dice Oro, hasta una cruz que se pone es un símbolo. También como los grados simbólicos de la masonería. Traen su mandil, traen sus collarines, y están simbolizando esos grados elevados de iniciación, pero son símbolos. Y están todos los símbolos de la logia. Ahí están representados el sol, la luna, las dos columnas del templo del rey Salomón, de los 12 signos del zodíaco, el mundo alto y el mundo bajo cabalísticos. Todo está representado en la logia, porque el logia viene de una palabra sánscrita que es loca, con K, no loca con C, loca con K, y quiere decir universo. Entonces es la representación de todo el universo. Y eso es símbolo. Y puede estar lleno de símbolos, una persona, un individuo, puede estar lleno de símbolos, pero
no tener eso desarrollado en su interior. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, en la logia actual ¿por qué se hace esto? Porque los que entran algún día a la iniciación logias operativas, van a ver cómo ahí está simbolizado y representado todo el recorrido del alma en este mundo fenoménico de la tercera dimensión, que es la gran escuela de aprendizaje. Está representado todo el recorrido del alma hasta la gran realización. En esa ceremonia de iniciación de una hora o un poquito más. Y por medio de muchísimos símbolos. Pero aquí lo interesante es saber interpretar los símbolos, porque no cualquiera. Por ejemplo, en la francmasonería antigua, los maestros sabían interpretar los símbolos y aplicarlos y llevarlos a la práctica y a la vida real en el desarrollo de las cualidades humanas, en el desarrollo de los chakras y sus arquetipos. Eso es la tendencia que tiene que seguirse de la iniciación real y no quedarse nada más en los símbolos externos, que lo conocemos y lo vemos donde quiera. Es más, hasta los sacerdotes, los religiosos, que traen el símbolo de cruz aquí de Jesús en el pecho, unos con la cruz, otros hasta con una imagen, y en realidad pues no han desarrollado eso en su interior. Algunos, ¿verdad? Quizá otros sí, pero se puede quedar nada más en el símbolo y ese es el problema. Entonces sí necesitamos buscar la forma de hacer esto real, porque son cosas muy hermosas, pero tenemos que hacerlo real en nuestra vida. Creo que es a la que todos aspiramos, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, así es. Bueno, entonces, ya visto esto, y ahora, ¿qué se necesita para entrar al sendero de la iniciación real? Porque, vamos, las etapas de la iniciación simbólica son más sencillas, más fáciles de llevar, porque nada más se llevan con los símbolos, y la persona puede estar como sea adentro, y lleva sus etapas y tiene sus grados. Y no está mal, está bien, porque son etapas preparatorias. Y de hecho, se lo hemos llevado todos en vidas anteriores, muchas veces y muchas vidas, todas estas etapas de preparación, para luego entrar a la iniciación real. Y como vamos a ver, la iniciación real tiene 3 etapas. Se llevan 3 etapas y aquí las van a ver y las van a entender. Pero sí se entendió, ¿verdad? La iniciación simbólica es preparatoria. Y le llaman también especulativa, porque nada más las personas están especulando, como esas personas que están como erólicos, ¿no? Que están hablando y diciendo mucho y traen mucho en el intelecto, pero ahí se queda en el intelecto, son muy especulativas, pero ya no son operativas, ya no las llevan a operar ese cambio interno y con las consecuencias externas que tiene que ser del desarrollo de todas las cualidades de todos los chakras, imagínense, nada más que sería la tercera etapa, y aquí se lo voy a explicar para que ustedes lo entiendan. Y vamos a hacer mención a esto. Aquí vamos a ver el primer párrafo que dice: para entrar al sendero de la iniciación real es necesario haber efectuado el proceso de maduración de la personalidad que lleva a ser asertivo, estable, confiable, cumplido y objetivo. Ustedes se pueden imaginar que una persona inmadura, que no tenga madurez de la personalidad ni madurez emocional, puede entrar a la iniciación real. No, creo yo que no. Sería muy complicado para esa persona, sí, Pues simplemente no podría, ¿verdad? no. Porque necesita ser asertivo, estable, confiable, cumplido y objetivo. Y la persona que no es madura, no tiene madurez, no es ni siquiera objetivo, es subjetivo. Todo lo ve y lo juzga según su punto de vista. Les pongo el ejemplo, como cuando se pelean 2 niños y llegan a las mamás, que normalmente no son muy objetivas, y dicen, ese niño tu niño tuvo la culpa, no el tuyo, no, tu niño, no el tuyo, aquel empezó, no este. Y así, están viendo todo desde su punto de vista muy subjetivo. Y cuando ya se tiene cierto grado de objetividad, dice, verdaderamente el mío empezó. O los dos fueron. O sea, ya se ven las cosas como son, no teñidas por ese subjetivismo del ego personal. ¿Se entiende? Entonces no podría entrar a la iniciación real. De verdad no puede entrar. Todo lo que hagan por fuera, emblemas, todo lo que se hagan grados, mandiles, collarines, pues son nada más representaciones.
pero no hay ese desarrollo interior, porque tiene que haber ese desarrollo interior para que sea iniciación real. Y por ahí me preguntan a veces, dicen, oye, pero es que nosotros hemos visto iniciados de muy alto grado, dice, y que aún cometen errores. Y les digo, sí, pero acuérdense que son iniciados, no son terminados. Por eso se dice iniciación, porque inició en el sendero del retorno a, a- a los aspectos superiores, trascendentes y sagrados de la existencia. ¿Y por qué no se podría? Porque sin estas cualidades no podría entrar a la iniciación real, porque no sería confiable, estable, cumplido ni objetivo. No podría realizar las tareas que se le solicitan hacer, ni guardar los secretos que se le pudieran confiar. Mucho menos podría usar de manera impersonal las cualidades y facultades que obtendría al despertar sus chakras. Y les platico que había un señor que llegó conmigo que lo enviaron de una logia, porque tenía grado 33, y lo enviaron para que le enseñara yo la teurgia. Andaba él desesperado buscando la teurgia. Dijeron, vaya con el doctor Raquel, le va a decir que es la teurgia, le va a enseñar. Y ya llegó conmigo, y ya pude ver su impulso, su aura, su alma animal y todo. Y le dije, ¿sabe qué es la teurgia? Sí, dice, yo manejo ya la magia con los elementales. Ah, eso es la goecia. ¿Y sabe qué es la teurgia? No se veía muy bien, nomás para decirlo de forma sencilla, de Teos, Dios y algo de energía, el manejo de energía divina, con el Maestro Jesús, y los grandes maestros, que pueden ya manejar toda la energía divina para hacer esas obras que se denominan milagros. ¿Usted cree que ya está preparado para eso? Sí, yo quiero hacerlo. Tiene que empezar primero con la madurez de su personalidad, la primera etapa. Y no quise, dijo, no, yo quiero entrar directamente. Ah, todos queremos entrar directamente, pero no es posible. Es como meter a un niño de primaria a matemáticas superiores, a darle ecuaciones de tercer grado. ¿Qué sentido tiene? Y es más, hasta peligroso, si logra obtener algún elemento de manejo, pues peligroso para él y para todos los demás. Así es. Y en la medida que va madurando, la persona puede perdonarse a sí mismo y a perdonar a los demás, alcanzar la paz del alma y la armonía interior, porque sin esa no podría entrar al proceso de iluminación real. Una persona que no tenga armonía interior, o por lo menos cierto grado, pues, porque también en todo hay grados, porque decimos armonía total, bueno, estamos hablando de una persona con una armonía interior hermosa, pero ya es por lo menos cierto grado de armonía interior para que pueda mantenerse estable, confiable, seguro y dedicado. Y no es que se pidan santos para ingresar a la iniciación real, pero es necesario, y como se va a entrar, pero como se va a entrar al terreno de lo espiritual y lo sagrado, se requiere haber vencido los elementos más groseros de la personalidad para que pueda efectuarse el proceso de despertar y depuración del alma, con lo que se obtiene sabiduría, amor y poder. ¿Sí se entiende esto último? Como estamos entrando al terreno de lo espiritual y lo sagrado, se requiere haber vencido los elementos más groseros de la personalidad. ¿Qué les parece? ¿Creen que sea cierto, correcto esto? Entonces, ¿sí están de acuerdo? Sí, maestro, sí estamos de Muy bien. acuerdo. Pueden prender sus micrófonos, y hacer cualquier pregunta en cualquier momento. Bueno, y ahora para que ustedes sepan, existen 3 etapas en el proceso de iniciación, de las cuales las 2 primeras son preparatorias y se le llaman iniciación menor, para después entrar en la iniciación mayor. ¿Se acuerdan ustedes? Si han oído hablar, ustedes recuerdan cómo decían desde la antigüedad San Agustín y otros santos muy cultos y capaces, cómo clasificaban que el hombre, y desde los griegos, que el hombre estaba compuesto de 3 elementos? ¿Sí recuerdan cuáles son? ¿Cuáles son esos 3 elementos que tiene el humano dentro de sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Este, nosotros hoy en la escuela vimos una clase de física Así. y hablaba de que Aristóteles había clasificado
pero era, bueno, decía que la materia la había clasificado en los 4 elementos. O sea, que decía que la materia estaba hecha de los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego. Ahorita me acordé. Sí, sí, así es. Sí, es algo parecido. En este caso, desde la antigüedad se dice que el humano consta de 3 aspectos: cuerpo, alma, sí, así es, cuerpo, alma y espíritu, y que en griego le decían somaticón, de soma, cuerpo, psiquicón, el de psique, alma. Ahora es psicología, el estudio de la mente, pero en realidad es alma. Ese es el sentido etimológico de, de, de psíquico, lo de psique, es alma. Y pneumaticón, de pneuma, aire, espíritu. Igual que espíritu, en latín es soplo o aliento. Es lo mismo que pneuma, es aire o soplo. Y si ustedes se fijan, son 3 aspectos. Todos tenemos un cuerpo físico, tenemos un alma o mente. La mente es el reflejo del alma, con todos sus elementos. La mente supraconsciente, para quien la tiene desarrollada, consciente, que todo el mundo tiene esa mente consciente, en cierto grado de desarrollo, subconsciente, bueno, y la mente consciente contiene eh, la atención, pensamientos, ideas y razonamientos, la mente consciente. Y la mente subconsciente contiene las emociones, sentimientos, pasiones y recuerdos. Es el depósito de la memoria. Y la mente infraconsciente e inconsciente contiene todas las funciones vitales como es respiración, palpitación, digestión, todas esas funciones que mantienen vivo al organismo, y el sistema genético y epigenético, y todos los instintos y la energía interior. Entonces, si se fijan, es el alma, pero es el fondo del alma. ¿Sí se acuerdan que han visto imágenes donde está representado está representada la mente como un iceberg? ¿Les ha tocado ver esa imagen? Sí, maestro. Sí. Entonces, Yo se fijan cómo está. Déjenme ver, por aquí debo tenerla, para ver si puedo copiarla, para mostrárselas y que vean cómo es eso. Porque es lo importante de eso, que se entienda que la parte consciente es nada más la puntita de arriba del iceberg, y todo lo demás es el subconsciente muy profundo. Entonces, son esos aspectos de la mente, y es el reflejo del alma, de lo más profundo del alma. De hecho, el alma tiene 3 aspectos: el aspecto energético, el aspecto sentimental o emocional, y el aspecto intelectual. Son de esos 3, y se van desarrollando filogenéticamente. Si ustedes se fijan, al principio el alma es nada más energética, pura energía. Después ya se desarrolla, se solidifica en el plano mineral, y después empieza a emerger en el plano vegetal, después animal, luego humano intelectual, y así empieza a continuar su desarrollo por el plano angelical, espiritual y divino. Pero es la misma alma, pero recuperando su condición original, porque descendió la conciencia y la energía, descendieron, descendió todo ese aspecto superior de conciencia y esa energía que después va recuperando la conciencia. Es el alma. De los animales, todo el mundo, todo tiene alma. Las piedras tienen alma, todo, pero en ese dormida, ¿no? En ese aspecto. Los vegetales también tienen alma. Ustedes pueden hablarles, pero les van a responder. Los animales también. Y ahí es donde empezamos a comprender eso, y empezamos a ver de otra manera a las plantas, a las piedras y a los animales. Y por eso decimos que existen esos 3 aspectos de desarrollo: somaticón, psiquicón y pneumaticón. Y los 2 primeros serían, bueno, aquí tendría que poner el iniciado real. Tiene que domesticar, conquistar y poner bajo su servicio al cuerpo físico y a la mente con todos los elementos que la componen,
para poder entrar en el sendero espiritual. O sea, tiene que entrar, desarrollar las dos primeras etapas de iniciación real y después a entrar a la última etapa. Y aquí lo interesante del caso es que cuando empieza a trabajar ya en la primera etapa, o sea, para el dominio del cuerpo, ya es iniciación real. Porque muchos creen que la iniciación real empieza ya cuando entra al aspecto espiritual, trascendente o sagrado. Pero desde que entra a hacer un trabajo definido para dominar su cuerpo, ya está en la iniciación real. Claro, son también 7 etapas y tiene que pasar esa etapa del dominio del cuerpo físico y después de la mente en todos sus aspectos y después entrar a la etapa espiritual. Claro, de lo más sencillo, de lo más bajo a lo más elevado, poco a poquito, ¿verdad? Y en la primera etapa o somática de soma cuerpo, se trabaja con la gimnasia y el hatha yoga y otras disciplinas, por ejemplo, los corredores, los deportistas profesionales, las modelos, ven cómo se esfuerzan por tener su cuerpo bello, hermoso, están haciendo ese trabajo sin darse cuenta del somático en distintas etapas, pero no solamente se tiene que dominar el cuerpo físico, porque tiene también que dominarse el cuerpo etérico y energético. Acuérdense que existe el doble etérico, que está alrededor del cuerpo y que está conformando y sosteniendo todos los órganos. Eso sería lo que llamamos fenómeno, la parte manifiesta, que podemos detectar con los sentidos, y el noúmeno, a la parte no manifestada, que está más allá de los sentidos y que sirve de base y sustentación a la parte manifestada. Es lo que en el budismo se llama Huttu, la esencia de todas las cosas. ¿Sí se entiende eso, verdad? Y entonces, por eso, cuando se lleva las 7 etapas de la primera, los 7 grados de la primera etapa somática, se tiene que manejar todos esos aspectos de tal manera que ya la persona tenga ese cuerpo fuerte, saludable y lleno de energía, energetizado. Y claro, ahí ya cumple con la primera etapa. Y afortunadamente todos, yo creo que casi todos hemos pasado por esa etapa en vidas anteriores. Me estoy acordando que una vez llegaron a consulta una señora y su hija, y la hija muy joven tenía mucho poder de visión, podía ver muchas cosas, y entonces ya me dijo, doctor, lo estoy viendo de otra manera. ¿Qué está viendo? Dice, lo veo como si fuera una estatua griega, así, pero hermosamente formado. Y dije, le digo, hágame la buena, ojalá así fuera, porque siempre he sido delgado. Y dice, oh, sí, es que sí, así era. Y digo, ay, bueno, sí lo creo, en otra encarnación, en otra vida, porque siempre he sido atlético y siempre me ha gustado el atletismo. Soy fan del atletismo. Salgo a jugar fútbol con los muchachos, corro, jugamos frontón. Me gusta, me encanta, lo llevo en el alma. Entonces, sí le creí, dije, puede ser, puede ser. Esa es la primera etapa somática. Se practica gimnasia, sobre todo hatha yoga, y gimnasia es la rama del hatha yoga, que es la del control del cuerpo y los cuerpos energéticos. Y también running, senderismo y todo tipo de deportes para desarrollar el cuerpo físico y el cuerpo etérico y energético. ¿Sí se entendió? A ver, hasta aquí quiero que me digan si quedó claro. Sí, maestro. Sí, ¿verdad? Entonces la primera etapa son los 7, la primera etapa con sus 7 grados. Y afortunadamente la mayoría de nosotros, yo creo que todos lo hemos llevado. Y por eso cuando los veo un poquito pasado de pesos a los muchachos, les digo, vamos a entrar a un programa para que hagan ejercicio y todo y recuperen bien su peso, porque no es conveniente ni por su salud. No es conveniente que tengan tanto sobrepeso, un poquito, pues todos tenemos, nadie estamos perfectos, pero no es conveniente y hay que proponérselo, pero de manera amable con el cuerpo.
porque nuestro cuerpo nos responde cuando le sabemos hablar nosotros amablemente. Igual que un niño, igual que un animalito, una planta, le damos con cariño y nos responde. Bueno, esa sería la primera etapa, la somática. Y la segunda, que sería la psíquica, o también se llama psicosomática, se puede llamar así porque es de la mente y del cuerpo también, porque están unidos, no están desunidos. Se puede llamar nomás psíquica o psicosomática, se puede llamar. Sí. Y aquí se tiene que trabajar la mente que se deriva del alma y se trabaja con la mente consciente, subconsciente e infraconsciente hasta ponerlos bajo control y desarrollar la mente superconsciente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues entrando al estudio de la psicología, entrando a conocer, por ejemplo, el psicoanálisis con los tres aspectos, ello, yo, el super yo, análisis transaccional con padre, adulto, niño, y las corrientes de Erich Fromm, todas esas corrientes interesantes que nos hablan de la composición de la mente y de las estructuras mentales. O sea, hay tanto que estudiar y tanto que prepararse en todo eso para nosotros tener los elementos suficientes y empezar a conocernos. Y podemos entrar a trabajar después con el Raya Yoga o yoga del control de la mente. También para saber mantener la atención, fijar la atención. Y con el Ashtanga Yoga, ya para llegar al siguiente paso, pues ya ven que los primeros es Yama y Yama, el siguiente es Asana, el cuarto es Pranayama, pero ya el quinto entramos con la mente, entramos en Dharana, que es bueno, primero para dejar la abstracción de los sentidos, donde tenemos que tener la mente ya, abstraerla de los sentidos, para centrar nada más en nosotros, y el Dharana es la concentración, cuando tenemos que concentrar la atención en un solo punto y focalizar. Para llegar al Dhyana, que es la séptima etapa, que es la meditación, o mejor dicho, la contemplación. Ahí vamos a contemplar cualquier objeto o nuestro interior, nuestra misma alma. Y a contemplarlo hasta nuestro propio espíritu que está dentro de nosotros. Cuando conforme se pueda ir profundizando, porque cada vez es más sutil. Primero contemplamos nuestro cuerpo físico, luego contemplamos nuestro cuerpo etérico, luego contemplamos nuestro cuerpo energético y después ya contemplamos esas partes internas nuestras. Ya nuestra propia mente se fija sobre la mente y la conciencia se fija sobre la conciencia y todos los elementos internos y los vamos contemplando. Y ya llegamos al aspecto profundo del alma y lo vamos contemplando hasta llegar al aspecto sagrado espiritual que está dentro del humano. Y también se tiene que contemplar. A los muchachos cuando hicieron algunas prácticas conmigo allá en León, ya se acuerdan de una secuencia que hicimos que se va llevando poco a poquito para ir entrando a estas etapas profundas, poco a poco. Hay prácticas para hacer todo esto. Y entonces, pero para desarrollar todo esto, no es suficiente conocerlo, sino hay que practicarlo como toda la enseñanza, cualquier área del conocimiento, hay que conocerlo para luego ponerlo en práctica. Porque ya dijimos que más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría, pura teoría sin practicar. Entonces, así debe ser. Para poder llegar al manejo de la psique o alma reflejada en la mente. Y se trabaja con todos esos aspectos de la mente hasta que se ponen bajo control. Y claro, cuando se ponen bajo control y dominio, se desarrolla la mente supraconsciente. Ese aspecto superior de la mente que ya desarrolla la intuición. Entonces ya se desarrolla esa percepción directa de todas las cosas. No nada más el conocimiento racional que se obtiene mediante los procesos lógicos y racionales, sino que ya se desarrolla la intuición, ese aspecto superior de la mente. O mente intuitiva, que también se llama aspecto intuitivo de la mente. Y ya cuando se dominan el cuerpo y la mente,
que es el reflejo del alma, es la misma alma, nada más manifestada exteriormente. Entonces, ya cuando se dominaron estos aspectos inferiores, se puede pasar a la tercera etapa, que es la neumática, del neuma o aire, soplo o espíritu. Y entonces ya se inicia el recorrido en la senda espiritual y lo sagrado y lo divino, ¿verdad? Así es. Entonces ya se inicia en todos estos aspectos como un amoroso y entregado discípulo que se encuentra a los pies del maestro. Hasta entonces puede entrar ya a esta senda espiritual. Antes no era posible, porque aunque se quisiera, no se podía entrar. ¿Por qué? Porque pues, si no se tiene control del cuerpo y todos los elementos, de todo el cuerpo etérico y energético, y de la mente con todos los aspectos, consciente, subconsciente, infraconsciente, pues no se puede entrar al terreno de lo sagrado, porque ahí está, vamos, hay la metáfora de los querubines, ¿no? Que están con dos querubines con espadas flamígeras a la entrada del paraíso, que no permiten la entrada, en este caso, pues, de Adán y Eva, según la narración bíblica, porque cayó su nivel de conciencia y hasta que lo vuelvan a recuperar, pueden entrar a ese estado superior del cielo que está en una estado vibratorio superior y también dentro del humano. Pero se dice que para entrar al interior hay que poder convencer al guardián del umbral para que nos deje entrar. Es algo muy importante. Pero para eso hay que desarrollar estos aspectos primero, el somático y luego el psíquico, y para poder entrar al terreno espiritual o sagrado. Pero ya habiendo dominado esto, pues ya se entra como un discípulo, ya con madurez y entrega y conciencia de lo que se tiene que hacer y de todo lo que se tiene que desarrollar. ¿Sí se entiende? Sí, Sí, sí se entiende. Muy bien. Bueno, entonces ya de esto sacamos la conclusión que la iniciación menor o las iniciaciones menores, ¿verdad? Los dos aspectos, somático y psicosomático de la iniciación, está diseñada para fortalecer el cuerpo físico, para producir la maduración de la personalidad, conquistar y poner bajo control instintos, emociones, sentimientos, deseos, pasiones, pensamientos, su ego, importancia personal y anhelo material de vivir para sí mismo. Y esto con el fin de derrumbar el ego personal del trono que se ve encumbrado y ubicar en él a su ser verdadero, su alma ya despierta. Porque si se fijan, en la inmensa mayoría de las personas está predominando el ego personal. Y el ego personal ya sabemos que es una formación que nosotros hemos realizado, nada más, pero no tiene existencia propia porque desaparece con el sueño, en el estado de coma y ya no digamos durante la muerte. Desaparece, no tiene existencia real. Es nada más una formación mental que nosotros hicimos. Y por eso hay un yoga que se llama el Lali Yoga, el yoga de la desintegración, que también lo vamos a ver aquí después con el programa de estudios, para ir desintegrando todo lo que no se es, para que pueda emerger todo lo que es. Pero si ustedes se fijan, pues es un proceso. Eso ya entraría a la última etapa del proceso de preparación. Y para eso es importante, pues, empezar el proceso de la parte baja, en la etapa de somática, y después en la psíquica, para llegar a la parte neumática o espiritual, que es lo interesante. Y para eso, en las dosis operativas, están los grados diseñados para ese fin, y el grado del aprendiz, que es el primero, es enseñar al ignorante. Y en ese grado se enseñan todos los principios fundamentales del conocimiento trascendente por medio del Gnani Yoga, o el yoga del conocimiento sagrado, y lo cual va a modificar su manera de ver la existencia, de pensar y de actuar. Acuérdense que el hombre actúa según lo que piensa. Y también acuérdense que el que cree en absurdos comete barbaridades, como los inquisidores que estaban creyendo que sea muy bien, porque estaban limpiando el mundo del mal y matando y torturando gente. Y en nombre de Cristo. Obviamente que no estaban en lo correcto, pero ellos creían que estaban haciendo bien, o por lo menos así se justificaban.
Y por eso es muy importante despertar al conocimiento trascendente para poder verificar todo tal cual es. De hecho, hay un proverbio que dice, cuídate del conocimiento equivocado, es peor que la ignorancia. ¿Sí se entiende? Porque una persona ignorante es más sencilla. De hecho, el maestro de Jesús escogió casi puros discípulos ignorantes en el sentido, pues, de intelectuales, ¿no? No tenían tanto desarrollo intelectual. ¿Por qué es más fácil enseñarlos? Porque el que tiene mucho desarrollo intelectual cree saber. Y como cree saber, pues ya se bloquea. Y piensa que él sabe y dice algo que diferente a lo que él cree, y ya piensa, juzga y dice que no es así, que es como él sabe porque él sabe que sabe. Y cree saber que sabe. Y por eso es importante enseñarle al ignorante todas las verdades eternas. Todas. Y en eso consiste el Gnani Yoga. El yoga de la sabiduría. Y se desarrolla en el primer grado, se tiene que desarrollar todo el programa. Todo el programa completo. Por eso está programado 3 años del primer grado. Para que se logre este objetivo. Claro, quien está ya muy desarrollado, capacitado, lo va a llevar en menor tiempo. Porque en este caso no son, digamos, clases fijas o desarrollo fijo. Si alguien tiene capacidad, se adelanta, como ser niños superdotados. Se adelanta y avanza y avanza. ¿Por qué? Porque ya tiene esa capacidad desarrollada. ¿Por qué? Porque ya lo vivió en otras vidas. Ya tiene ese desarrollo, nada más tiene que recordarlo y despertarlo. Y el que no lo ha trabajado, pues lo empieza a trabajar. Y aunque vaya más despacito, no importa. Para eso es la vida. Y el objetivo del grado del compañero es desenmascarar el hipócrita para que se conozca a sí mismo tal cual es, quitando esa máscara de hipocresía del ego personal. Y entonces, si conociendo eso, va a empezar a tener control sobre sus instintos, emociones, sentimientos, deseos, pasiones y pensamientos del ego, de la importancia personal y del anhelo material de vivir para sí mismo y de las aversiones, odios, resentimientos y rencores. Todo esto tiene que irse trabajando y entonces ya se obtiene el dominio sobre todas estas cosas y entonces de ser dominado, se convierte en dominador, porque todos los humanos en general, bueno, en general los humanos son dominados, son esclavos de los instintos, de los deseos, de los pensamientos, de las aversiones, odios, sentimientos y rencores, la mayoría. Y ya cuando empieza a trabajar, empieza a liberarse, hasta que logra descubrirse y liberarse. Poco a poquito, pero es un proceso. Y hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo para desarrollar todas esas cualidades. Y el objetivo del grado maestro es abarcar al ambicioso para que reconozca su ego, su importancia personal y el anhelo material de vivir para sí mismo. Y entonces, para que derribe del trono donde gobernaba al ego personal que estaba gobernando la personalidad. Y va a poner en su lugar a la metaconciencia o conciencia trascendente que observa desde lo alto, o conciencia testigo que también se le llama, que observa a la personalidad y ya no, como es conciencia testigo, ya no sufre y se altera por los acontecimientos. Ya llega a ese estado que se dice en la Bhagavad Gita, cuando tú logres mantenerte estable ante cualquier situación exterior, agradable o desagradable, entonces ya has logrado el dominio de tu ser inferior o personalidad. Y también otro principio muy sencillo que dice, cada que estés enojado, disgustado o molesto, es señal inequívoca de que tu yo inferior es el que está actuando. Y ahí tienes que saber trabajar para ponerlo bajo control y no dejar que él lleve el control de tu personalidad, porque siempre te va a estar molestando. Porque él tiene la característica del ego inferior que quiere que se cumplan todos sus deseos y cuando no se cumplen, empieza a querer destrozar a todos y destrozarse a sí mismo. Y ahí es donde hay que conocer eso y empezarlo a manejar para convertirse en manejador, no en manejado. ¿Se entiende eso que es muy importante? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, y ya, y en la medida que se va logrando, se modifica la visión de la creación y su actitud ante ella, y se modifica el sentido de la vida, y deja de vivir para la personalidad.
Y entonces ya entra al sendero de lo impersonal. Todos los grandes maestros han entrado al sendero de lo impersonal y han realizado la vida impersonal. ¿Por qué? Porque el universo es impersonal, el creador es impersonal, y nada más que nosotros, como somos el reflejo y estamos aquí en este plano tan difícil y sujetos al alma mundi, y venimos de los planos mineral, vegetal, animal, obviamente tenemos impregnada todos esos elementos inferiores en nuestra alma, y esas que son como una cubierta, así como un farol, que tiene una cubierta externa, pero no tan clara, sino más oscura. Y hay que ir limpiando, depurando todo ese proceso. Y para eso es la preparación pues, previa para entrar a la iniciación real y las etapas previas de iniciación más sencillas para luego entrar al aspecto más profundo o espiritual, que sería la aspiración pues de todos, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que hacerlo. Y eso no significa que el que ya entre a esto va a ser un puritano que siempre va a estar rezando. No, tiene que vivir la vida. Tiene que vivir la vida. Y de hecho, cuando se entra allá en las etapas superiores, ya se ve de otra manera todo muy distinto. Y ya se está más allá del bien y del mal. Y ya se llega a esa etapa, como dice el proverbio, dice, para el limpio todo es limpio, para el puro todo es puro. Y ya no siente pues esa sensación, esa necesidad de andar con puritanismos. Ya tiene que vivir la vida y tiene que entrar a practicar todo en la vida y tiene que enfrentar todos sus vicios, todo tiene que enfrentarlo, de todo tipo enfrentarlo, porque la única manera de resolver es enfrentar. Huyendo no se resuelve. Tiene que enfrentar todos sus vicios y ya con conciencia vencerlos, enfrentarlos pero con conciencia, para vencerlos y venciéndolos los va derrumbando uno a uno, los va derribando y entonces se convierte en dominador. Ese es el objetivo final. El humano, al desarrollarse, se convierte en dominador. Tiene que desarrollar todos primero su Shakti, luego iluminar sus chakras y despertar todos sus arquetipos. Ese es y el objetivo final es la gran iluminación y la gran realización, ¿verdad? Y en la medida que el ser humano, encuentre, haga tiene que ser la búsqueda de su propia alma. Entonces van a ir encontrando poco a poquito y entonces hay procesos internos para limpiar el alma de instintos, emociones, sentimientos, deseos, pasiones, todo eso se va limpiando para ir dejándola más limpia hasta llegar a dejarla en su estado de pureza original. Y entonces cuando llegue a ese estado ya brilla su alma con belleza, con esa belleza divina que le corresponde, porque lo tiene, de ahí proviene. Y acuérdense, por ejemplo, en esas las escrituras cuando habla del Maestro Jesús, imagínense lo tan hermoso y radiante. Obviamente que todo el mundo se sentía atraído por él. Y recuerden la narración del joven rico, que lo vio con los discípulos y sintió tantos deseos de estar con él, se sintió atraído por aquella alma tan hermosa, que fue y le dijo, maestro, yo quiero ser tu discípulo. Y le dijo el Maestro Jesús, sí, cómo no, vente, entrega toda tu riqueza a los pobres y vente conmigo, porque ya en esa etapa se llega a la etapa de renuncia, tiene que renunciar. Llega a la etapa de renuncia, pero de tal manera, no renunciar quiere decir nada más dejar a un lado todo, sino que se puede llegar a una etapa de renuncia personal, que se puede manejar las cosas, pero ya no para sí mismo, ya de manera impersonal. Entonces se hace la renuncia y se maneja ya no para él, sino para todo y para todos. Ya porque ya dominó los chakras inferiores, ya desarrolló los superiores, entonces ya se trabaja para todo y para todo, se renuncia a su deseo personal. Se llega a esa etapa de renuncia. Y el joven rico no pudo. Dijo, no puedo, maestro, no importa. Dijo, sigue tu camino. Haz el bien y algún día podrás hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba en proceso. Todavía no había pasado la etapa quizá ya había pasado la etapa de somaticón, de tener dominio y control sobre el cuerpo y desarrollar su cuerpo, pero no había pasado la etapa de psíquico.
el dominio y control de la mente en todos esos aspectos, el del alma. No había pasado por esa etapa para depurarlos, para poder entrar a la etapa de neumático, a la etapa espiritual. Y entonces, conforme se va haciendo estas modificaciones, se inicia el cambio de ser esclavo de los instintos, emociones, sentimientos, deseos, pasiones, pensamientos, y esclavo del ego personal y la importancia personal y del anhelo material de vivir para sí mismo, de las aversiones, eh, resentimientos, odios y rencores, porque ser esclavo de todo eso, ¿eh? Y todos los que hemos hecho el trabajo lo sabemos. Lo sabemos nosotros mismos. Y las personas cuando no han hecho el trabajo no lo quieren reconocer. Pero bueno, es natural. Y también está bien para ellos, porque si lo reconocían, perdían su estabilidad porque no tienen una identidad superior. Los quedarían dañados. Tienen que llevar un proceso. Ellos mismos para irlo reconociendo poco a poco. Pero es un proceso que cada quien tiene que ir llevando en su tiempo y forma en que puedan hacerlo, ¿verdad? Y ya cuando se van venciendo todos esos elementos del yo inferior, ya se va convirtiendo en un individuo amoroso, dueño y señor de sus instintos, emociones, sentimientos, deseos, pasiones, pensamientos, y porque los ha vencido y los ha puesto bajo su servicio, como una fiera, ¿no? Muy potente y poderosa que traemos dentro, pero ya cuando no la hemos gobernado, no, nos gobierna a nosotros, pero cuando logramos domesticarla, entonces se convierte en un fiel y poderoso servidor. Entonces ya se vive de manera impersonal y se vive para la realización del gran plan divino, el misterio del despertar, liberación y divinización de las almas. Ya se dedica a eso la vida. Y ya la vida se encarga de dar todo, ya deja de pagar el precio por vivir. Sí, sí, hay una pregunta. Bueno, entonces se deja ya de pagar el precio por vivir y ya se le da todo por añadidura. Ya no tiene que esforzarse por nada, ya todo se da. ¿Sí se entendió esto? Sí. Entonces vamos a detener la presentación ya para dialogar con ustedes. Si se fijan, es un poquito largo, pero lo voy a resumir en pocas palabras. Existen dos tipos de iniciaciones, que es la simbólica y la real. La simbólica es aquella en la que se trabaja con los símbolos y se tienen los símbolos sin haber hecho un trabajo real sobre cuerpo, alma y espíritu. Tienen muchos símbolos de muchos tipos. Cruces, crucifijos, mandiles, collarines, todo eso. Pero pues es simbólica. Tienen los símbolos, pero no el desarrollo interno. Y cuando se entra en la iniciación real, ya se tiene que trabajar sobre los tres aspectos principales: cuerpo, alma y espíritu. Son las tres grandes etapas con 7 grados cada una. Primera, segunda y tercera. La séptima etapa del primero, y luego ya se entra el segundo. Y por fortuna, la mayoría de nosotros ya tenemos desarrollada el trabajo hecho sobre la primera etapa somática. Ya obtuvimos ese dominio y control del cuerpo y esa fortaleza. Y estamos trabajando sobre la segunda, que es sobre la mente, en todos los aspectos. Consciente, subconsciente, infraconsciente, inconsciente, para desarrollar la mente supraconsciente y tener ya el dominio y control de todos los instintos, impulsos, emociones y pasiones. Esa etapa, y es difícil, ¿eh? Ahí todo el mundo nos quedamos, mucho tiempo y muchas veces. Y ya cuando se logró pasar eso, digamos lo principal, ¿no? Lo principal, porque va por etapas. Cuando se logró pasar lo principal, ya se entra al primer grado de la esfera neumática o espiritual. Ya se entra al servicio del maestro real, que va guiando, ya se va entrando poco a poquito a ver los aspectos más profundos de la existencia y los aspectos sagrados de la existencia del ser.
Entonces sería una forma de resumir estos aspectos principales de la iniciación simbólica, iniciación real, y las tres grandes etapas de la iniciación real con sus 7 grados cada uno. Bueno, entonces, ¿quedó claro? ¿O tienen alguna pregunta? No se guarden nada. Si tienen Yo, alguna pregunta, háganla. Sí, adelante. ¿De qué sirve la iniciación simbólica? Ajá, es muy buena pregunta. La iniciación simbólica sirve como principio. Es algo así como, ¿cómo le diré? Como el parvulitos, ¿no? Si se fijan ustedes, los niños entran ¿cómo le llaman ahora? La educación preescolar, ¿no? Y generalmente son 3 años de educación preescolar. ¿Por qué? Para prepararlos con jueguitos, con cositas, con palitos, bolitas, algunas letritas, los van preparando para que puedan entrar ya a la verdadera etapa de educación más formal, que es la primaria. Y luego la secundaria, y la preparatoria y la profesional. Entonces, esa sería la función de iniciación simbólica. Prepararlo simbólicamente, pero si ustedes se fijan de manera fácil, ¿no? Como jueguito, ¿no? Con el puro símbolo. Mira, ya tienes este grado. Ay, sí, es simbólico, pero ya lo tienes. Y ya tienes, ay, qué bonito, ya tengo tantos grados. Pero es simbólico porque no ha hecho un trabajo real todavía, nada más de conocimiento. Por eso se llama también especulativo, porque nada más especula. Como si estuviera frente a un espejo, como intentando ser, pero no es. Es una imagen nada más. Nada más es el ego personal que no tiene realidad, que no tiene una existencia real, el que está recibiendo los grados, pero también está sirviendo de preparación, como si fuera en la etapa preescolar, para después ya entrar a la iniciación real. Sí, sí, ¿quedó claro, Pablo? Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Muy bien. A ver, otra pregunta, muchas preguntas. Maestro, esa iniciación simbólica es parecida a la iniciación que se lleva en la religión católica, es la que yo conozco, que es el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Y regularmente hasta ahí se quedan las personas. Sí, y se supone que ya cuando entran al sacerdocio ya tienen la consagración. Sí, Entonces, pues los que tienen la vocación, ¿verdad? sí, Pero son muy pocas personas. sí, y aquí se queda corta la religión católica en ese sentido. Sí, Ya el diaconado, los diaconatos. ¿Sí recuerdan quiénes son los diáconos? sí, pues son los que van en ese camino al sacerdocio Sí, antes de que se gradúen. Entonces sí, ellos la llevan algo. sí, esos son más bien, esos son o lo llaman los seminaristas, ¿no? Entran al seminario, de Sí, semilla. Pero los diáconos son aquellos individuos que significa día a través de, que llevan el mensaje, a través de ellos el mensaje. Son aquellos individuos ya preparados y recibidos y consagrados en la iglesia para llevar la hostia, para ayudar a las gentes cuando hay una persona fallecida, para llevar todo ese mensaje que obviamente los padres no pueden llevarlos a todas las personas. Es el diaconato. Ya es otra etapa. Afortunadamente lo están desarrollando, pero desafortunadamente la Iglesia Católica todavía está en pañales y no lo hace con las mujeres. Son hombres. Entonces, tendrían que haber mujeres diáconos que lleven ese mensaje. Lo llevarían hasta más bonito, lleno de amor, de ternura, de encanto. Entonces, hace falta que lo hagan y además que ya lleven también los hombres sin necesidad, vamos, sin ser sacerdotes en sí, lleven un grado de sacerdocio sencillo, ya para que fueran esas 7 etapas por lo menos en la iglesia católica. Pero sí es verdad, ¿eh? Sí, esas son las etapas, aunque sí se quedan cortos ahí. Y también, por ejemplo, en la masonería, son grados simbólicos que se estudia y antiguamente en la masonería operativa se llamaba operativa porque eran operarios, que eran los trabajadores, por eso se llama Freemason, eran libres constructores, eran operarios de los constructores de las catedrales. Pero ellos tenían una característica, que se ponían a trabajar con todos los conocimientos de sagrados y luego después iban a las logias y enseñaban a los aprendices desde abajo, todo.
Y eran logias que sí operaban el cambio en los individuos. Llevaban a cabo todo esto, por eso ya hay iniciación real. Pero se perdió y se hizo especulativa. Nada más se quedaron con el conocimiento de los símbolos externos. Y ahora se tiene que retomar. El maestro de la Ferrier en el libro negro de la francmasonería dice claramente, se tiene que restablecer el sentido profundo y espiritual en las logias masónicas. Ahí está todo el contenido hermosísimo, de todo el simbolismo, y todas las ramas, todas las corrientes, la Rosa Cruz, Teosofía, todos se nutren de ahí, de la francmasonería original. Porque ya surgió esa corriente externa, que tampoco está mal, está bien, porque de alguna manera viene a traer todo eso, está como ahora el catolicismo, que ya es una corriente externa del cristianismo verdadero, pero también ha servido para mantenerlo y difundirlo, ¿verdad? Nada más que ya tiene que venir esa corriente verdadera y real a restablecer todo lo que antiguamente era en pequeñas comunidades, a restablecerlo en el mundo de verdaderos iniciados. Y no tiene que ser de ninguna orden en especial, ni de ninguna secta en especial. Tiene que ser libres. Por eso el maestro de la Ferrer dijo, la gran fraternidad universal es esa agrupación donde se reúnen todas las corrientes místicas y religiosas. No es una sectita llamada gran fraternidad universal. Pero pues, mucha gente no logra entender. Pero bueno, ni modo, ¿verdad? Pero así sería. Muy buena pregunta, ¿eh? Ahora, muy buena, como siempre. Muy capaz e inteligente. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Marta, tú estás muy callada. ¿Qué nos quieres decir? O preguntar. Pues he escuchado lo que nos ha hablado sobre la iniciación simbólica y la iniciación real, y me llama la atención lo que usted dice sobre que ya en la iniciación real ya no solo queda en la simbología, en el querer ser, sino que ya en la iniciación real se es y hay un desarrollo, hay un trabajo interno. Eso me llama mucho la atención, un trabajo interno de paz, de armonía, y como usted lo mencionaba, el dejar de querer vivir para uno sí mismo y simplemente dar amor, ser un ser amoroso. Y como decía usted, a partir de eso, todo viene por añadidura. Muy bien, muy bonito. Muy bonito. Bueno, entonces está bien, si se fijan, algo tan sencillo que dicen o las personas dicen, no, eso yo lo sé. Tiene muchas cosas muy profundas que analizar y aplicar. Y en primer lugar, esto que es lo más sencillo, pero lo más importante, para poder entrar a la iniciación real, se necesita tener cierto grado de maduración de la personalidad. Porque si no, no se podría entrar a la iniciación real. Porque no tiene ni la disciplina para hacerlo. Una persona muy inmadura no tiene ni siquiera eso. Y por eso es importante conocerse a sí mismo para ir empezando a tener más madurez emocional para poder entrar a la iniciación real y agarrar las etapas de trabajo y desarrollo. Muy Maestro, bien. Sí. esa madurez, es como la voluntad, como Bueno, la voluntad de hacer las cosas. sí, la voluntad es una de las características de la madurez. Una característica. Sí, la decisión y esa capacidad de realización y sobre todo el manejo de emociones. Porque si se fijan ustedes, hay personas que tienen muchos deseos y la voluntad de hacer las cosas, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen el dominio y control sobre sus distintas emociones, sentimientos y pasiones. Entonces, aunque tengan la voluntad de hacerlo, no tienen esa determinación suficiente y esa voluntad desarrollada. Nada más es una voluntad de deseo. Sí lo desean hacer, pero no pueden hacerlo porque su capacidad no les da. Y ya cuando se va obteniendo el madurez de la personalidad, ya es una persona que empieza a tener dominio sobre sus instintos, emociones, sentimientos y pasiones, y obviamente ya su voluntad se fortalece y empieza a desarrollar o a hacer aquello que se había propuesto. Antes no podría. De hecho, una de las principales claves cuando ustedes quieren saber qué tan madura es inmadura la personalidad, la primera sería ver sus reacciones emocionales. Una persona con reacciones emocionales descontroladas obviamente no tiene madurez, aunque lo diga 1000 veces.
Y una persona que ya tiene cierto dominio sobre sus emociones, no represión, ¿eh? Represión no es dominio, ni los mecanismos de defensa. Es reprensión, contención, negación, proyección, información reactiva. No, eso no es un dominio. Es un dominio consciente de instintos, emociones, sentimientos y pasiones. Y luego, aquella capacidad de posponer sus deseos en pos de una realización superior. Como alguien que dice, yo me quiero casar, pero quiero estudiar. Primero estudio, o quiero comprarme esto para mí, pero o también quisiera iniciar un negocio. Mejor me lo compro. No puede posponer sus deseos. Está dominado por sus deseos, por el cuerpo emocional y por el cuerpo de deseos. Entonces no tiene madurez. Y se necesita pues que tenga eso, con la medida que va madurando, va obteniendo esa capacidad de manejar sus impulsos, emociones, y se manifiesta como esa voluntad fuerte que permite llevar a cabo lo que se ha propuesto hacer. Y se fijan, esta diferencia de las personas. Porque todo el mundo quisiéramos y todo el mundo quiere hacer tantas cosas, pero no todo el mundo puede porque no tiene desarrolladas esas cualidades que están ahí latentes y dormidas, esperando ser despertadas. Gracias. Entonces, ¿qué les parece? Antes de finalizar, nada más que nos den su opinión brevemente, para ya dar por terminada esta clase, y para dejar el siguiente desarrollo para la próxima semana. ¿Quién nos quiere decir primero? A ver, ¿qué le pareció la clase? ¿Qué les pareció? Ay, Blanca, tú casi no has participado hoy, estás muy calladita. ¿Qué nos dices? ¿Qué te pareció la clase? Pues me pareció muy completa, se me hace muy clara, se me hace muy claro todo porque en realidad es un proceso completamente de vida. Y como ya lo habíamos visto en temas anteriores, es una secuencia que se va siguiendo de vidas. El alcanzar una madurez se dice, así como lo comentaba usted, se dice muy fácil, pero no es nada fácil porque es enfrentarte diariamente al enemigo que eres tú mismo y, y disciplinar todo aquello que te hace, pues que te hace caer en constantemente en repetir patrones que no te están dejando nada bien contigo mismo y con los demás. El disfraz que hablaba, ¿no? La careta que se cae de la hipocresía es esta pues esta farsa o este disfraz que nos vamos creando irreal de lo que queremos proyectar sin en realidad ser lo que a veces pretendemos o decimos ser. Creo que en la vida vamos tomando totalmente roles, disfraces para estar encajando en la sociedad o estar viviendo historias que ni siquiera nos corresponden ni nos dejan completos ni nos dejan felices, pero que de alguna manera ahí estamos viviendo engañados por nosotros mismos. Es difícil estar atentos en ver qué es aquello que tengo que trabajar. Una persona que es iracunda constantemente va a caer en los lugares donde hay puros conflictos, conflictos, conflictos. Para ir dominando esta parte y así cada uno yo creo que tenemos cosas por trabajar para alcanzar esta madurez de la que se habla y poder integrar este cuerpo, mente y espíritu. El trabajo físico del cual también se habla, pues sí es muy importante porque el cuerpo habla más de lo que creemos de nosotros. O sea, de verdad el cuerpo habla por todo lo que nosotros somos y tenemos dentro de nosotros. Entonces, esta parte física es bien importante, no olvidarla. Tan importante la materia como el espíritu. Y, y pues si la materia es importante, el espíritu es igual de importante, la mente igual, porque en la mente pues es donde se está conservando totalmente todos los pensamientos. Y pues cualquier pensamiento negativo que no nos deje avanzar, pues también es esta parte de trabajarlo y retirarlo. Si no me deja ser feliz o no me deja avanzar, ¿para qué me quedo con pensamientos o haciendo suposiciones de cosas que a lo mejor ni siquiera existen más que en mi cabeza, ¿no? Entonces, pues sí se me hace como que me llevo mucha tarea yo para ir buscando en realidad en qué quiero vivir, en qué escenario quiero vivir.
el vivir en realidad en una iniciación, aunque yo no tenga un compromiso a lo mejor con con una religión o con alguna agrupación. Yo creo que el compromiso es conmigo misma, de iniciarme pues en la verdad, de ser completamente una persona integrada, que lo que hable vaya en razón a lo que yo soy, a lo que yo pienso, no que piense de una manera, hable de otra manera y actúe de otra manera, porque en realidad pues ahí estaría totalmente desfaseada y sería totalmente inmadura. Entonces yo creo que lo que hablo, lo que pienso y lo que actúo debe de ir en una coherencia de esta búsqueda de mí misma. Ujú. Muy bien, muy interesante, muy importante. Buena participación como siempre, Blanca. Muchas gracias. A ver, Gracias a todos. sí, ahora, ¿qué nos dices? ¿Qué te pareció esta clase que tuvimos? Muy, pues lo relaciono mucho con el proceso que yo llevo. Se me hacen palabras ya conocidas porque lo he experimentado. Este, yo he ido notando mi cambio. Yo prácticamente me levanté de más abajo del piso, de la superficie, estaba más abajo. Yo lo notaba mucho en mí, mi falta del dominio de mis emociones, sobre todo en mi trabajo, porque trabajo con personas, con adolescentes. Entonces, pues el hecho de que los muchachos en la escuela no hacen, no acatan instrucciones, pues a mí me movía mucho. Entonces, yo cuando no tenía nociones de nada de esto, pues yo me descontrolaba, yo ya lo notaba. Entonces, pues poquito a poquito con lo que he ido leyendo, lo que me he ido informando, yo estoy más al pendiente ahora de mí. Yo estoy más al pendiente de mí que de los alumnos. Yo estoy observándome qué siento ante situaciones que estoy sintiendo. Entonces, pues es una lucha. Es una lucha de todos los días y de cada acontecimiento, y pues siento que he avanzado. No sé si poquito o mucho, pero ya no me estreso tanto, ya ya disfruto más pues de esa relación que tengo que tener en mi trabajo, es mi trabajo diario. Y es en el grupo, es en mi familia, es con mis compañeros, pues ya me siento más contenta, ya me Ay, qué siento, bueno. sí. Y eso significa que sí hay avance, porque Sí, eso se ve reflejado exactamente, es uno de los parámetros que podemos nosotros observar en el avance de las personas, la armonía interior. Cuando la persona se siente más contenta en su interior, con más armonía, es que está teniendo un verdadero avance interior. sí. Ajá. Muy bien, muchas felicidades. Y vamos a seguir adelante. Vamos a aplicar algunas técnicas, ¿sí? Aquí van en estos mismos desarrollos y programas para que ustedes los vayan conociendo y los vayan aplicando poco a poco. Ok, sí, de acuerdo, maestro, gracias. Muy bien, perfecto. Oye, a ver, Marta, ya finalmente, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué te pareció la clase que tuvimos hoy? Sí, maestro, pues me pareció muy especial, maestro. Quiero agradecerle las enseñanzas del día de hoy y asimismo, como usted lo mencionaba, la enseñanza al ignorante en ese Agni Yoga que nos decía usted es modificar la manera de ver la existencia. Y realmente con lo que usted nos compartió, maestro, sobre la iniciación menor, la iniciación mayor, pues seguir fortaleciendo lo que usted nos habla, el cuerpo físico,
producir el desarrollo de la maduración de la personalidad, conquistar y poner al control el ego, derrumbarlo, ¿verdad? Derrumbar ese ego, desenmascarar al hipócrita, abatir al ambicioso. Entonces, todo esto permite un conocimiento de sí mismo, es descubrirme cada día en este camino. Y por ello me pareció muy, muy especial lo que usted nos ha enseñado el día de hoy. Y lo que nos mencionaba ya también nuestras hermanas sobre esa armonía interior para poder entrar al proceso de la iniciación real, creo es muy, muy importante. Sí, sí, qué bonito. Muy bien. Qué gusto me da oírlas porque veo esa capacidad de todo eso que tienen de desarrollo y además ese deseo de aplicar todo. Porque eso es lo importante, que formemos grupos de personas que quieran hacerlo y llevarlo a la práctica. No nada más se preocupen por lo externo, sino también por lo interno. De hecho, lo interno es más importante todavía, pero pues con un poquito que nos preocupemos por lo interno ya es algo. Entre más trabajo interno hagamos, pues mejor. Pero me da mucho gusto oírlos y sobre todo Marta, que no había participado con nosotros porque tiene una alta calidad, esta muchachita, una alta calidad espiritual y nada más sí tiene que trabajar bastante sobre algunos aspectos que se le han quedado un poquito atrás en el físico y en el emocional, porque es muy sensible, hipersensible. Y muchos aspectos de eso tienen que trabajar, pero ya se vería específicamente. Cada persona tiene aspectos especiales en los que trabajar, pero por eso cuando hay un rishi, un vidente, que tiene desarrollado el sexto chakra, el lagna, y ya desarrolló el intuitivo, la intuición que predomina sobre el intelectual. Entonces ya puede ver a las personas y a cada uno y ver cómo va su desarrollo evolutivo y darle alguna indicación en algún sentido que sea más conveniente para su desarrollo en los aspectos que más necesita trabajar. Muy bien, felicidades, ¿eh? Y vamos a seguir adelante, no se despeguen y vamos a pedirles a los demás a ver si se nos pueden unir para hacer todo este desarrollo conjunto, todos juntos. Muy bien. Por último, ya Pablo, ¿qué tienes que decirnos acerca de esta clase? Pues muy, muy interesante la clase, muy, muy completa. Pues muy bonito, pero lo difícil es llevarlo a la práctica, ¿no? Todo se escucha muy bien, muy bonito, vencer al ego, dominar las emociones y todo. Pero es una lucha día a día, es un constante trabajo a cada minuto y a cada instante de nuestra vida desde que Dios nos permite un nuevo amanecer. Es esa lucha y esa constante dominar lo aprendido, ¿no? O sea, desaprender para volver a aprender, porque en realidad tenemos una educación pues muy, muy, muy basada también en el ego, muy basada en el yo-yo, y es transgeneracional, no es solo de esta vida. Yo creo que es mucha tarea, nos quedamos con mucho por trabajar, mucho por hacer ese día a día, hacer pequeños cambios que nos lleven a grandes logros. Sí, muy bien. Pues nada más una pequeña recomendación. No hay que desesperarse y no lo vean como una lucha. Véanlo como una actividad, como en la escuela. Algo que aprender. Y todos los días, ¿qué voy a aprender? La vida que me va a enseñar este día? ¿Cuál es mi tarea? Y a lo mejor nada más aprender a ser más tolerante y a buscar más la armonía interior cada día. Voy a buscar más la armonía interior y le voy a dar más importancia a lo interno que a lo externo. Así que si no ocurren las cosas afuera como queremos, bueno, lo más importante es lo interno. Voy a también organizar lo externo. Y entre más se organiza lo interno, pues más bien se va a organizar lo externo. Pero no lo vean como una lucha, véanlo como una tarea a realizar.
como un objetivo a cumplir. Y entre más lo hagan con alegría, pues mejor. Porque si lo hacen con molestia, con disgusto, con lucha, entonces se puede echar a perder la situación. Pero si se hace con alegría y con gusto, sabiendo que es un trabajo que se va a realizar para bien de uno mismo y de la humanidad, entonces ya deja de ser pesado y se convierte, si uno logra hacerlo, puede convertirse hasta en divertido. Y reírse de lo mismo también cuando fracase, ay, aquí se me chisporroteó, ni modo. Un poquito todo eso, con todos esos aspectos. Bueno, pues muchas gracias. Qué bonita participación, qué bonita estuvo la clase. Y damos por terminado. Y la próxima semana, el jueves, también a las 20 horas, vamos a ver una parte muy importante de cómo obtener esta maduración de la personalidad y cómo hacerla aplicada en la vida diaria. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches. Gracias a Gracias. usted. Ay, para mañana. Gracias a todos, buenas noches. Sí, buenas noches. Para mañana les voy a enviar la grabación y les voy a enviar también el tema un poco resumido. Voy a hacer un resumen inicial para que lo vean y para que les sirva, para que lean una lectura y lo tengan como referencia para que no se olviden de los puntos principales. Muy bien. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Adiós. Adiós.